inicio, estaría primero comenzar con más bien con el perfil de Marco, de su experiencia y un poquito de lo que ha trabajado. El ingeniero Marco es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Hizo una maestría en el Colegio de Posgraduados en el programa de fitopatología. Durante los estudios de posgrado trabajó con bioinformática en la búsqueda y filogenia de genes en el transcriptoma de moscas mexicanas de la fruta. Diseñó también in silico de proteínas y metatranscriptómica. Ha asistido a cursos nacionales e internacionales de capacitación en bioinformática. Actualmente, el maestro Marco es investigador del laboratorio de ADN y genómicas del Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP y se especializa en el análisis bioinformático de datos de ciencias ómicas y metaómicas. Entonces, realmente la experiencia que tiene Marco es muy amplia. Espero que ustedes, chicos, la aprovechen. Es un excelente, es una excelente persona primero, un excelente profesionista y créanme que es un chico que le gusta compartir el conocimiento y eso pues es a veces difícil de encontrar. Entonces aprovechen de Marco. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta durante la conferencia pueden ponerlo en el chat y él pueda atender todas sus inquietudes. Entonces, Marco, te dejo. Bienvenido a este espacio. Espero que sea de tu agrado, que puedas generar aquí, interactuar con los chicos y también pues tener oportunidades de colaboración posteriores. Bienvenido. Muchas gracias, Mariel, y muchas gracias por la presentación. Sí, como le dice Mariel, por si no sabían, estudiamos juntos, bueno, yo la maestría y el doctorado, pero estuvimos en colegio un rato, entonces ya llevamos años de conocernos. Y pues sí, como dice mi reseña, me he dedicado mucho al análisis de datos genómicos, a los datos informáticos, que no es otra cosa que hacer biología computacional, es unir lo que ustedes han aprendido sobre biotecnología, biología, agronomía, etcétera, 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 pero una aplicación in silico, una aplicación en la computadora. Da para mucho, hay muchas cosas que se pueden aprender a partir de bioinformática, cosas que nosotros vemos normalmente en campo, que a veces no les ponemos la atención o no sabemos de dónde vienen esas características, cuando ya se estudian a nivel de genomas, se entiende mucho mejor. Bien, como bien dice Mariel, esta plática es el uso de secuenciación de nueva generación en el mejoramiento genético de las plantas. Pero para hablar de lo que son las tecnologías... ¿Mande, Mariel? Te voy a interrumpir un poquito. Lo que pasa es que se Adelante. corta mucho. Entonces, yo creo que si quitas el video, Ok. podemos escucharte mejor. Si me haces favor. Aquí mi internet parece estar estable. No sé cómo está el Ok. suyo. El de nosotros igual parece que sí. A ver, ¿será que...? Ahí Sí. se me corta mucho. ¿Sigue No, bien? ya te escuchamos bien. Ok, yo creo que era el video que estaba Ok. consumiendo banda Gracias, entonces. Marco. Continúa. Muy bien. Digo, para iniciar esta plática, pues hay que ver un poquito sobre qué son las tecnologías de secuenciación, cómo funcionan, qué hacen, eso con qué se come, etcétera. Eh, Generalmente no me gusta estar aquí las 2 horas hablando solo, me gusta que haya interacción entre el público, entonces si quieren interrumpir, adelante, si quieren escribir en el chat sus preguntas, respuestas, adelante. Estaré leyéndolos, estaré atento. Así hacemos esto un poco más interactivo, aunque sea a la distancia. Bien, empezamos por lo básico. Todo esto se trata de ácidos nucleicos, de ADN y RNA. Para empezar, ¿qué es el DNA? Pues lo hemos visto mucho y en estas últimas épocas ha estado muy de moda por lo del bicho, lo del COVID. Se ha hablado mucho sobre qué es el ADN, qué son los virus, qué es el PCR, etcétera, etcétera, pero me gustaría volver a tocar estos temas. ¿Qué es el DNA? El DNA es el ácido desoxirribonucleico, que no es otra cosa que la molécula responsable de la herencia. Es a través de esta molécula por la que se transmite la información genética de, en este caso, nuestros padres hacia nosotros y nosotros se los transmitiremos a nuestra descendencia. Contiene toda la información genética utilizada por los organismos vivos y algunos virus.
¿Por qué los virus no los contemplamos entre los organismos vivos? Porque son básicamente partículas. Son partículas acelulares. No se consideran organismos vivos, tampoco están como organismos muertos, pero digamos que se contemplan como partículas. Y no todos los virus contienen ADN, entonces por eso le pongo que algunos virus lo contienen. Pero sí, todos los organismos vivos lo tienen. Es la molécula que se transmitirá de padres a hijos. Esta molécula tiene una estructura de doble cadena, formada por un grupo glúcido, que es la desoxirribosa, de ahí el nombre, y una base nitrogenada unida a un grupo fosfato, que es la estructura básica del ADN. A su vez, esta tiene cuatro bases nitrogenadas, que es la adenina, la timina, la citosina y la guanina, que ustedes la habrán visto mucho por ahí, que es A, T, C y G. Estas bases son complementarias. La A con la T es complementaria, tanto la C como la G. Cada base nitrogenada se une por su complementaria formando puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es como la estructura más débil de unión que existe. Si fuera de otra manera, el DNA sería imposible de replicar. Entonces, la evolución encontró la manera de cómo hacer al ADN estable, pero al mismo tiempo no tan estable que no permita su duplicación. Luego tenemos que el DNA tiene una replicación semiconservadora. ¿Qué es esto? ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese término? ¿Por qué el DNA es una molécula que tiene una replicación semiconservadora? Ya sea que los escuche por el chat o que los escuche hablar. Tal vez lo hayan escuchado, tal vez no. Así que no sabemos. Ok. Se le llama semiconservadora porque cuando las hebras de DNA se abren para la replicación, tenemos una hebra completa, la cual está unida, tiene su doble hélice. A la hora de abrirse, se conserva una parte que es la cadena original y al mismo tiempo se fabrica una nueva. Eso es lo que se conoce como replicación semiconservadora. O sea que se conserva la mitad de la secuencia nueva, de la hebra nueva, donde una cadena es la anterior y otra cadena es la nueva. Entonces es una semiconservadora. Se conserva la mitad de la información original y se genera una nueva. Y cuando se hace esta replicación, cuando se duplica o se complementa la hebra de DNA, el sentido de la replicación es de 5' a 3', o lo que se conoce como sense. Por eso hay una broma muy ñoña para los biólogos que cuando preguntan que cuál es el sentido de la vida, pues el sentido de la vida es 5', 3'. Porque todo el DNA siempre se lee en esa dirección, independientemente del resto. Si nosotros tenemos una doble cadena y sabemos que se lee del sentido 5', 3', la cadena complementaria que está en sentido contrario o antisense, que va en la dirección 3' a 5', ¿se lee igual o se lee diferente? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a hacer una votación a mano alzada. A ver, ¿quién dice que se lee igual, se lee diferente, se lee en 5', 3'? O al revés, en 3', 5'. Se lee igual. Así es, la cadena siempre se leerá igual independientemente cuál sea su sentido. Cuando es en sentido inverso, cuando es la cadena complementaria que está como si estuviera en un espejo, está en sentido contrario, que va de 3' a 5', se lee en la misma dirección, solamente que se forman unas estructuras que se llaman fragmentos de Okazaki. No entraré en ese tema, quien tenga la curiosidad puede buscar qué son los fragmentos de Okazaki, pero en términos simples, hagan de cuenta que se lee de 5' a 3', pero por pedacitos. Primero se lee un pedacito, se complementa esa región, luego se lee otro pedacito, se complementa esa región, luego otro pedacito. Va a pasitos. Mientras que la 5', 3' se lee y se reescribe, se duplica de un tirón. Entonces, eso es lo que pasa con la secuencia cuando está al revés, cuando está en la 3', 5'. Generalmente en los fragmentos de Okazaki, como es una replicación más lenta y se llama por fragmentos, básicamente, por de ahí el nombre, muchas veces muchas de las mutaciones ocurren en esa cadena, en la 3', 5'. Entonces también tiene una razón biológica. Aunque el DNA es muy,
es muy fiel a su estructura. De vez en cuando suceden mutaciones y eso es bueno. Y ahorita verán que las mutaciones son utilizadas para muchas cosas. No solamente una mutación provoca algo malo, sino que a veces no hacen nada o a veces ocasionan cosas benéficas. Y ahorita lo veremos como vayamos avanzando. Esta replicación, la enzima que se encarga de que el DNA se replique, se llama polimerasa. Y es la responsable. En todos los organismos la tenemos. Todo, llámense bacterias, llámense humanos, llámense hongos, etcétera. Todos las tienen, excepto los virus. Los virus utilizan la maquinaria celular del organismo que infectan. Pero de ahí en adelante, todos los organismos vivos tenemos esta enzima. Y esta es la estructura a grandes rasgos del DNA. ¿Por qué se dice que la replicación o que el sentido de la replicación es 5' 3'? Por los carbonos. En la pentosa, que es esta estructura que ven aquí de cinco carbonos, se empiezan a contar a partir del carbono 1. Este es carbono 1', carbono 2', carbono 3', carbono 4', y en el carbono 5' es donde va el grupo fosfato. Entonces, la replicación se da hacia esta dirección, diríamos que hacia abajo. Entonces, de ahí viene esta cuestión de que el DNA se lee del 5', porque es lo mismo, del carbono 5', a su dirección 3', que es el carbono de aquí. Y aquí, en este oxígeno, se une a la siguiente pentosa y por lo tanto la replicación es 5' a 3'. Y de ahí viene esto, de por qué la replicación se da en ese sentido. Y siempre es en ese sentido porque aquí es donde se va a anclar la polimerasa y siempre la va a leer de el 5' a el 3'. Entonces, de ahí es de donde viene. Ahora, ¿qué es el RNA? Ya vimos partecito de lo que es el DNA. El tema de lo que es el DNA es muy complejo. Puede ser una clase entera de varias sesiones para explicar realmente lo que es, pero aquí tratamos de explicarlo muy rápidamente. Tenemos otro tipo de ácido nucleico, que en este caso es el RNA, que es el ácido ribonucleico, de ahí el nombre. Y es una molécula monocatenaria. Si el DNA es una molécula de doble cadena, esta es una molécula de una sola cadena. De ahí el término monocatenario. O sea que es una sola cadena. Está constituido de una ribosa, de un grupo fosfato y cuatro bases nitrogenadas. Es muy parecido al DNA, salvo porque el RNA tiene un uracilo en lugar de una timina. Y es una sola cadena y no dos, es menos estable. Al ser menos estable es más fácil que se degrade, pero esto a su vez tiene una razón de ser, tiene una razón biológica. Porque cuando nuestro DNA es traducido a RNA para que se sintetice proteínas, el RNA es destruido inmediatamente para aprovechar sus bases nitrogenadas y volver a sintetizar otra vez el RNA mensajero o lo que se necesite. Entonces, esa cualidad del RNA de ser tan inestable, tan fácil de destruir, tiene esa razón biológica de ser. Espero que algunos de ustedes en algún momento quieran trabajar con biología molecular y se darán cuenta que trabajar con RNA es bastante, no complicado, sino hay que ser muy cuidadoso porque con cualquier cosa se degrada. Lo ven mal, se degrada, lo almacenaron a temperatura que no deberían, se degrada, se tardaron 2 segundos más en tomar la muestra, se degrada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar con RNA es algo a tomar en cuenta, pero da mucha información. El RNA es muy informativo y ahorita verán por qué. Esta es la estructura clásica que conocemos del RNA. Si les digo que el RNA es una estructura monocatenaria, ¿por qué es que forman estas formas como tréboles? ¿Alguien tiene una idea? Se supone que es una sola cadena. Al decir eso, nosotros nos imaginaríamos que el RNA está como pues una sola cadenita, como un hilo ahí flotando, pero generalmente van a ver ustedes imágenes en donde este RNA tiene forma como de trébol. ¿Alguien se imagina por qué? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez. A lo mejor. No, nadie.
Estas formitas así caprichosas que tiene el RNA y que forman tréboles y algunas otras formas, es por la complementariedad de bases. Aunque es una cadena monocatenaria, las bases siguen teniendo complementariedad, o sea, van a buscar su par con el cual unirse. Y en la estructura, obviamente, habrá segmentos en donde esa complementariedad de bases existe. Y donde no exista, o sea, donde no haya una base que se complemente a otra, forma como que estos círculos. Haz de cuenta, todas estas de aquí son bases complementarias, estas también de aquí lo son, pero donde está el circulito no. Entonces, por eso es que se dan esas formas como de tréboles. Y existe toda una ciencia computacional y de investigación de laboratorio para prever, para calcular o para predecir cómo es que el RNA se dobla a sí mismo. Porque esto tiene muchas implicaciones, tanto biológicas como de control de enfermedades, como de activación y silenciamiento de genes, etcétera, 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 etcétera. Y se gasta mucho dinero, mucho tiempo de cómputo y mucha investigación en atinarle cómo es que el RNA se dobla a sí mismo. Y esto se da por la complementariedad de bases. Entonces, cuando ustedes vean por ahí secuencias de RNA que tienen esta forma de trébol, ya saben que tienen esta forma de trébol porque estas bases de aquí se unen por complementariedad. Y en la naturaleza existen varios tipos de RNA. Tenemos el mensajero, que es el que seguramente más han escuchado, que es el que lleva, como su nombre lo dice, el mensaje de la, de la síntesis de las proteínas, o sea, es el que lleva la información de cómo es que se tiene que sintetizar una proteína. Están los RNAs ribosomales, están los RNAs de transferencia, están los RNAs no codificantes, que se encuentran relacionados a la regulación de la expresión génica. Estos RNAs no codificantes ahorita están tomando mucho revuelo porque pueden ser utilizados para silenciar un montón de cosas. Entre ellos, se está haciendo mucha investigación sobre cáncer, por ejemplo. Que si encontráramos la manera de cómo silenciar los genes que producen cáncer, tendríamos una terapia génica que podría salvar la vida de muchísimas personas. Entonces, en estos últimos años se les está invirtiendo mucho dinero a esos RNAs no codificantes. Y dentro de esos RNA no codificantes encontramos los microRNAs, los RNAs interferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista gigantesca y generalmente esta es la parte oscura de la biología molecular. Sabemos bastante sobre los RNA mensajeros, los ribosomales, los de transferencias, pero de los no codificantes sabemos muy poco como humanidad. Entonces es una alternativa que se puede utilizar. Incluso en algún momento también lo utilizaremos en plantas. Llegará ese momento. Y todo esto, el DNA y el RNA, nos lleva al dogma central de la biología, que esto lo deben de saber ustedes, chicos, se lo deben de tener presente siempre, de que qué es el dogma central de la biología. El dogma central no es otra cosa que el DNA se transcribe a RNA mensajero y el RNA mensajero es traducido a su vez a proteínas. Ese es el dogma central de la biología. Son los tres pasos. El DNA se utiliza como cadena molde para que el RNA se transcriba y el RNA mensajero, una vez transcrito, los ribosomas lo van a tomar y van a sintetizar proteínas. Esa es la función básica del DNA, este es el dogma central, etc. Se creía en tiempos un poquito más antiguos que esto siempre se daba hacia una dirección. Se pensaba que siempre el ADN se traducía a mRNA y a su vez a proteína. Ahora sabemos que no. Hay virus que utilizan una molécula que seguramente ustedes han escuchado, que se llama retotranscriptasa. Esa retotranscriptasa sirve para convertir el ARN mensajero en DNA, a la inversa. Y una vez que se descubrió esa retotranscriptasa, abrió el mundo a otro tipo de tecnología de secuenciación en donde ya la podemos utilizar o ya podemos utilizar los RNAs. ¿Se acuerdan que les decía que el RNA es muy sensible, que se degrada muy fácil? Bueno, cuando veamos lo que es la PCR lleva unas partes en donde se utiliza calor. Esas temperaturas tan altas hacían que el RNA se degradara por completo y no se podía utilizar la PCR en RNA. Así directamente no se podía, por esa cualidad del RNA de degradarse con cualquier cosa. Pero cuando se descubre la retotranscriptasa,
ya podíamos transformar el RNA mensajero, que es un RNA de fácil degradación, a DNA, que es una estructura muchísimo más estable. Entonces, de esa manera nos permitió poder analizar secuencias o transcriptomas que en un principio se pensaba que no se podía. Y se abrió otro mundo a la investigación en la biología molecular. Entonces, aunque el dogma central de la biología sigue vigente, que el DNA se transcribe a RNA y el RNA a proteína, recuerden que el RNA también se puede traducir a DNA. Aunque el dogma se sigue conservando, porque la retotranscriptasa traduce el ARN a ADN, el ADN se vuelve a traducir a ARN y después a proteína. O sea, solamente es un paso extra. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas, por favor, todas las que tengan. Tenemos tiempo. ¿De tu lado, Mariel, todo bien? Todo bien, ok. O se me entiende, o se me está entendiendo o no se me entiende nada. Una de dos, por eso es que no hay preguntas. Ok. Una vez que ya tenemos claro cuáles son las dos principales moléculas que se utilizan para la biología molecular, que es el DNA y el RNA, y menciono estas dos porque realmente se pueden utilizar más. También hay otro apartado que es lo de las proteínas, que también se pueden utilizar para cuestiones moleculares, pero eso no lo tocaremos aquí. Solamente nos quedaremos con DNA y RNA. Hay que ver las tecnologías de secuenciación. Ahora sí, ¿qué son esas tecnologías de secuenciación? Para entenderlas, cómo funcionan, hay que remontarnos primero a la base, la PCR y la tecnología de secuenciación por Sanger. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que en estos tiempos estuvo muy de moda, llevamos 2 años escuchando esta palabra de que salí positivo, vea que te confirmen con la PCR. O ibas a ciertos lugares en donde te solicitaban, no sé si alguno de ustedes viajó al extranjero, yo espero que sí, a mí no me tocó, pero ojalá y pronto sea. Para viajar al extranjero siguen pidiendo la PCR para la detección del virus. ¿Y qué es eso de la PCR? Bueno, pues es las siglas, el acrónimo de la reacción en cadena de la polimerasa, o Polymerase Chain Reaction. Y esta técnica permite la amplificación de un fragmento de DNA en n número de veces. Y les pongo ahí un paréntesis que es de 2 a la n. O sea, cada ciclo de PCR, ahorita van a ver qué es ese ciclo, cada ciclo de PCR amplifica una secuencia, un pedazo, un fragmento de un gen, etcétera, 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 a 2 a la n. En el primer ciclo tendremos una secuencia que se convertirá en 2. Al segundo ciclo tendríamos 4, al tercero 8, y así, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les decía que el DNA es una cadena que tiene una replicación semiconservadora. Y como es semiconservadora, cada ciclo pues se generan dos copias, porque el DNA tiene doble cadena. Entonces tienes dos copias por cada hebra, entonces eso se va haciendo 2 a la n. Y generalmente un ciclo de PCR, todo un proceso, va desde los 20 ciclos hasta los 35. Entonces más o menos se pueden dar cuenta cuántas veces se amplifica un pedazo de gen, que son muchísimas, son varios miles de millones de veces. Esta técnica de la PCR se basa en la propiedad natural que tienen las polimerasas para replicar las hebras del DNA. O sea, por naturaleza, la polimerasa va a buscar la forma de cómo amplificar la hebra de DNA. Aprovechamos esto para hacerlo en la PCR, en un equipo que se llama termociclador, que espero que ya los conozcan o que o que los conozcan en un futuro. Y la polimerasa más utilizada es la Taq polimerasa. Esto ya quedó como tradición. Hay muchas polimerasas en el mercado de muchos organismos, no solamente la TAC, pero como por tradición, como una manera de referirse exclusivamente a la polimerasa que se compra para la PCR, se le denomina TAC polimerasa o simplemente TAC. Y la van a escuchar por ahí, muy, muy común de que cuando vayan a hacer sus PCR, si es que a ustedes les toca, van a decir, necesitamos ponerle más TAC o necesitamos ponerle menos TAC. ¿De dónde viene esto de TAC polimerasa? Bien,
La PCR tiene una fase inicial que involucra el aumento de la temperatura. Se involucra utilizar mucho calor y la mayoría de las polimerasas no trabajan bien a temperaturas elevadas. Por ejemplo, la nuestra pues trabaja a 36 grados porque nosotros estamos a 36 grados. Y así dependerá del organismo, es a la velocidad con que trabaja su propia polimerasa. Entonces, si nosotros subimos muchísimo la temperatura, las polimerasas pues no funcionarían. Entonces, se encontró un microorganismo que se llama Thermus, el Thermus aquaticus, que es una bacteria termófila. Ya el mismo nombre lo dice. Esa bacteria termófila vivía en condiciones de calor extremo, o sea, básicamente en agua hirviendo. Si mal no recuerdo, este organismo, el Thermus, fue descubierto en Yellowstone, me parece, en los géiseres, en el agua caliente. Entonces su Taq polimerasa funciona bien a temperaturas elevadas, no se desactiva, porque ese organismo vive básicamente en agua hirviendo, casi casi en agua hirviendo. Entonces las primeras TAC que se encontraron fue de ese organismo, se sintetizó o se cosechó más bien del Thermus y se utilizaron para las primeras técnicas de PCR y de ahí el nombre, TAC polimerasa, porque viene de ese organismo en particular. Ahora ya tenemos algunas otras, tenemos incluso polimerasas de muchísima más fidelidad que la TAC y dependerá para qué se utilice. Hasta aquí, ¿dudas de la PCR? Lo que es en términos generales. Si sí está todo bien, continuamos. Bien, bueno, esta técnica de la PCR es como si hiciéramos un pastel o como si hiciéramos una mezcla, como si hiciéramos un cóctel o como si hiciéramos una bebida preparada, etcétera, etcétera. Ya va como que qué cosas hay que mezclar para que funcione. De entrada lleva algo que se llama DNTPs. ¿Qué son los DNTPs? Son los ladrillos moleculares, es con lo que va a trabajar la Taq polimerasa. ¿Y qué son esos DNTPs? Pues las cuatro bases nitrogenadas. La adenina, la guanina, la citosina y la timina. Se necesitan las cuatro para que se pueda sintetizar artificialmente el DNA. Entonces, eso se le agrega a la reacción y esos reactivos se llaman DNTPs. Luego tenemos los cebadores, los oligos, los primers, iniciadores, como ustedes lo reconozcan o como ustedes los hayan leído. Es muy común que los encuentren en la literatura como primers, que no es otra cosa que un iniciador, que un cebador, que un oligo, todos esos son sinónimos. ¿Qué son los primers? Los primers pues son secuencias muy cortas, aquí lo tengo, son secuencias muy cortitas de ADN que se anclan a la hebra que nosotros queremos amplificar. Son secuencias de 20 aminoácidos, 20 aminoácidos, 20 nucleótidos, 21 nucleótidos, son secuencias muy cortitas, de 20 o menos. Y son muy específicas. Son tan específicas que si falla una sola letra de ese primer, que si una sola letra está mal y no puede unirse a la secuencia diana, simplemente no va a amplificar. ¿Para qué sirve estos oligos, cebadores, iniciadores, etcétera? Sirven para flanquear el pedazo del gen que ustedes quieran amplificar. La TAC, lo que haría, o la polimerasa lo que haría si no tiene dónde iniciar la lectura, lo empezaría de cualquier lugar y amplificaría cualquier cosa. Nosotros lo que queremos hacer con una PCR, que es una cuestión artificial, es flanquear. ¿Qué es flanquear? Pregunta Jesús. Delimitar. Haz de cuenta que tú tienes un gen y ese gen es muy largo, es muy grande y solamente te interesa un pedacito de ese gen, pues le pones un límite. O lo que es lo mismo para que se entienda más, haz de cuenta que tú tienes un terreno el cual quieres dividir para en un pedacito sembrar maíz, en otro pedacito sembrar frijol, en otro pedacito sembrar cebada, etcétera. Es lo mismo, en tu gen tú lo divides, dices, ok, este es todo el gen completo, yo solamente quiero este pedacito. Solamente quiero conocer este segmento pequeño. Entonces los primers se diseñan para delimitar ese pedacito pequeño del gen que tú quieres conocer. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchos programas computacionales que te ayudan a fabricar estos oligos y hay algunos que llevan muchísimos años utilizándose y se van a seguir utilizando porque son universales.
Por ejemplo, tenemos el 16S que se utiliza para bacterias. Esos primers, esos oligos, esos iniciadores para esas bacterias son universales. Amplifican para cualquier bacteria y flanquean, delimitan o marcan el inicio y el final de un gen que se llama el 16S ribosomal. Se pegan siempre en la misma región. Una vez que los iniciadores ya se han pegado a la secuencia original, queda marcado de dónde a dónde se va a leer la secuencia, de dónde a dónde la TAC polimerasa va a amplificar esa secuencia. Entonces, para eso funcionan. Y una vez que ya están marcados, la TAC por fuerzas químicas va a buscar al iniciador, se va a unir al iniciador y va a empezar a polimerizar, que es el término correcto, va a empezar a polimerizar la cadena de DNA. Entonces, ¿para qué sirven los oligos? Para marcar de dónde a dónde vamos a hacer la replicación. Ahorita se los voy a mostrar en un gráfico para que se entienda mucho mejor cómo es que funciona todo esto. Si ustedes recuerdan sus clases de química, que deberían de recordarlas, las enzimas funcionan con algo que se llama cofactores. ¿Qué es un cofactor? Básicamente es un ion metálico que acelera la reacción de una enzima. Y esa aceleración puede ser miles de veces. Y a veces hay enzimas que no pueden funcionar si no tienen su cofactor. En el caso de la polimerasa, la cual es una enzima tal cual, utiliza un cofactor o utiliza un ion que se llama cloruro de magnesio, que es el utilizado para que el ATAC pueda funcionar, para que pueda cumplir esa función de enzima. Y se tiene que agregar a la mezcla de reacción. Hay muchos kits que ya se venden comercialmente donde ya vienen todos los ingredientes. Ya viene el DNTP, ya viene el cloruro de magnesio, ya viene la TAC polimerasa y también viene la solución amortiguadora o buffer. Lo único que no traen esos kits es los iniciadores. Porque los iniciadores los agregamos nosotros de acuerdo a lo que queremos buscar. También lleva, bueno, el cloruro de magnesio, la TAC polimerasa, el DNA molde, que el DNA molde no es otra cosa que lo que queremos buscar, que es el DNA, es nuestro DNA guía. Por ejemplo, en este caso del COVID, si seguimos con ese ejemplo, el DNA molde no es otra cosa que el DNA del virus, que en este caso te toman una muestra de la nariz, a la cual se le extrae el DNA y se pone en la mezcla de reacción. Ese DNA sería el DNA molde. Si amplifica, da positivo y quiere decir que pues, tienen la enfermedad. Si no amplifica, quiere decir que no se encontró el DNA y por lo tanto no tienen el virus. Es negativo. Y luego se necesita una solución amortiguadora o buffer. ¿Qué es esta solución amortiguadora? Como su nombre lo dice, amortigua. ¿Pero qué es lo que amortigua? El pH de la reacción. Todo tiene que estar siempre en el mismo pH. Ese pH no debe de cambiar porque si cambia se puede degradar el DNA, se puede desactivar la TAC polimerasa o simplemente puede hacer que la reacción no se lleve a cabo. Por lo tanto, se necesita una solución que conserve siempre ese DNA y eso es una solución buffer, que son muy utilizadas. Si recuerdan sus clases de químicas, hay miles de soluciones buffer que se utilizan para muchas cosas. Y en la PCR no es una excepción, también se utilizan para amortiguar la reacción. ¿Y cuál es el proceso? Bien, ya mezclamos nuestra receta, tenemos nuestra mezcla de reacción ya con todos los ingredientes agregados y la PCR se compone de varios pasos. El paso número 1 o el paso principal con el que se abren los ciclos de la PCR es la desnaturalización del DNA, que consiste en la separación de la doble cadena. Esta separación de la doble cadena se da por los puentes de hidrógeno. Son una unión muy, muy, muy débil. Por ejemplo, tenemos los enlaces covalentes, que son muy fuertes, son muy difíciles de separar, casi imposibles. Los enlaces iónicos, que también son muy difíciles de abrir. Y tenemos los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son muy débiles, tan débiles que solamente se necesita temperatura para que el puente de hidrógeno se rompa. Y esto se consigue a los 94 grados centígrados. A los 94 grados, la doble hélice del DNA se abre. En nuestras células, pues nunca vamos a alcanzar los 94 grados centígrados. Si los alcanzamos, ya estamos muertos. En nuestras células, esa separación del DNA se hace por una enzima, que, que es la que entra en acción y abre esa doble cadena. Pero como en la PCR es una cuestión artificial,
tenemos que encontrar otra manera de cómo hacer el proceso y eso se consigue con temperatura. Por eso el primer ciclo sube a 94 grados centígrados, Celsius, perdón, para romper esos enlaces de puente de hidrógeno. El paso 2, que es el anillamiento de los cebadores o de los primers, de los oligos, etcétera, como ustedes los conozcan. Y les decía, el cebador es una secuencia muy corta, de apenas 20 pares de bases, que marca el inicio de la síntesis de la cadena complementaria de ADN. Estos se unen también a una temperatura concreta. Y a esta temperatura se le llama temperatura de hibridación, que va a ser la temperatura a la que los oligos se van a unir a la cadena molde de DNA. Y esta temperatura va a depender del tamaño y la composición de los cebadores. No siempre es la misma, pero generalmente anda en los 53, 56, 57. Dependerá de su oligo, pero más o menos siempre andan en esa temperatura. Y como lo muestra el dibujito, en el primer paso pues tenemos la doble hélice, la doble cadena unida. Subimos la temperatura a 94 grados centígrados y esta doble cadena se separa en el paso número 1. Y en el paso número 2, estas secuencias marcadas en rojo es la representación de lo que sería un iniciador. Por pura complementariedad de bases, por pura química y física, se van a unir a sus secuencias a una temperatura determinada. Entonces, estos fragmentos lo harán, lo buscarán y se unirán. Y esto es muy rápido. No crean ustedes que tarda horas ni minutos, no, se hace en milisegundos. De hecho, la PCR, los equipos que se utilizan, que se llaman termocicladores, tienen la capacidad de subir y bajar la temperatura muy rápido. Por ejemplo, el primer ciclo les decía que se utiliza calor a 94 grados centígrados. Suben la temperatura a 94 Celsius y la bajan a 50 y tantos, que es más o menos una temperatura de hibridación, en cuestión de segundos. Entonces, este tipo de aparatos son muy caros porque tienen esa capacidad de subir y bajar la temperatura muy rápido para poder llevar estos ciclos. El paso número 3 es el que se le llama elongación de la cadena. ¿Qué es eso? Bueno, cuando los oligos ya están en su sitio, eso le indica a la Taq polimerasa que ya tiene su sitio de inicio, valga la redundancia, en donde va a sintetizar la nueva cadena. Generalmente esta temperatura o a la temperatura a la que trabaja la Taq polimerasa es a los 72 grados Celsius. A los 72 es la temperatura clásica a la que la mayoría de las taxis, no es que todas las que tenemos ahorita en el mercado funcionan. ¿Y qué sucede? Tenemos otra vez aquí el panel, el dibujo. En el ciclo 2 se anclan los primers a su zona y en el ciclo 3 entra la Taq polimerasa y empieza a realizarse la complementariedad de la secuencia. Y les decía, siempre va a ir de 5' a 3'. Entonces la Taq polimerasa empieza a hacer la nueva secuencia. Cuando este ciclo termina, pues ahora tenemos el DNA otra vez en una doble cadena. Al inicio estaba en doble, se separó, después entraron los primers y la Taq polimerasa creó la nueva cadena. Ahora volvemos a tener el DNA en una doble cadena, por lo que el ciclo se vuelve a repetir. Otra vez se vuelve a subir la temperatura, otra vez entran los oligos, otra vez se polimeriza y el ciclo empieza otra vez. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Dice, Jesús pregunta, ¿qué pasa si no se cumple con la temperatura? ¿Qué es necesario para que la Taq polimerasa sintetice? Simplemente no se sintetiza. Si no llegan a los 72 grados, no vas a tener amplificación. Y si no tienes amplificación, no verás nada. Aquí no voy a tocar ese tema porque me tardaría 3 horas en la plática, pero hay una técnica que se llama electroforesis. Si tienen chance, saliendo aquí, búsquenla. ¿Qué es la electroforesis? Es pasar el DNA por una matriz de gelatina, básicamente, y eso sirve para ver, literalmente, para ver si hubo amplificación o no. Con luz ultravioleta y unas técnicas de revelado, ustedes pueden ver un fragmento de DNA porque fluoresce con ciertos químicos que lleva y te permite ver si hubo una reacción positiva o no. Si tú no alcanzaras esta temperatura de los 72 grados, la Taq polimerasa no puede trabajar y cuando tú hagas tu Taq polimerasa verás que no tienes nada, no amplificó nada. El gel te saldría limpio. Generalmente aquí nunca hay el problema principal, casi siempre está en el paso número 2.
Casi siempre cuando no se amplifica bien es porque el paso número 2 no se hizo al correcto. Si sus oligos se pegan o hibridizan a una temperatura de 56 grados y ustedes le fallan y calcularon mal y le dieron de temperatura 54 grados, no van a tener amplificación. Entonces la mayoría, casi siempre, el problema está aquí, en este paso. Porque este ya es fijo y rara vez habrá un problema con que la taxa que no haya polimerizado por falta de temperatura. Y este ciclo, como ven, son estos tres pasos que se repiten muchas veces, de 20 a 35 veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Una reacción de PCR puede ir desde las 2 horas hasta las 5 o 6, depende de qué es lo que estén haciendo. Nosotros aquí generalmente nuestros ciclos de PCR son relativamente cortos, 2 horas y media, y ya tenemos una reacción completa. Esta es la reacción clásica, es el PCR clásico, es un descubrimiento que se desarrolló a finales del siglo pasado, pero ha sido la base, incluso al día de hoy se sigue utilizando para muchas cosas. Animado, esto es lo que sucede, miren, a los 95 grados, o 94, 95 grados se abre la doble hélice, luego a los 55, 65 grados, dependerá del oligo, se pega la hibridación y la elongación a los 72. Y eso es lo que haría el PCR. Eso es lo que es. Es una técnica bastante fácil de realizar, no requiere una capacitación muy exhaustiva, es la técnica común más utilizada en casi todos los laboratorios de biología molecular, en las universidades se utiliza mucho, etcétera, etcétera. Es como que la prueba base. La PCR es lo base básico. Y este es un ciclo y se repite 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 35 veces. Esto es lo que es la PCR. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Adelante. Muy bien. Todo bien. Perfecto. Como les decía, la PCR es la técnica más utilizada en biología molecular. Se ocupa muchísimo y en la agricultura en particular tiene ciertos usos. Por ejemplo, identificación de fitopatógenos y plagas. Hay pruebas que serían PCR en tiempo real, por ejemplo, que te permite detectar la presencia de un microorganismo. O para la identificación, de repente tienes alguna plaga nueva, exótica, que no conoces, no sabes qué es, mediante la PCR amplificando un gen universal y después secuenciándolo y con ciertas técnicas bioinformáticas tú puedes saber a qué organismo pertenece. Tenemos un montón de bases de datos disponibles que nos ayudan a esas identificaciones. También sirve para la detección y secuenciación de genes de interés. La PCR permite conocer la secuencia de un gen en particular. Tú puedes calcular más o menos, diseñar un primer que pueda ser no tan, no tan específico para una zona, sino hacerlo un poquito flexible para secuenciar un gen que no conozcas, para saber su identidad de un gen que no conoces. También se puede utilizar para la cuantificación de la expresión de genes, y eso se llama PCR en tiempo real. ¿Qué es eso de la cuantificación de la expresión de genes? Ahorita, regresando otra vez al tema, bueno, no, mejor vámonos a las plantas. Por ejemplo, hay plantas que son resistentes a la sequía, o plantas que son resistentes al frío, plantas resistentes al calor, plantas resistentes a bacterias, a hongos, etc. Eso está codificado en su ADN. ¿Se acuerdan del dogma central de la biología? Pues si esas características están sintetizadas o están puestas en el DNA, se van a traducir a mRNA, a RNA mensajero, que a su vez se traducirá a proteína. Pues bien, nosotros podemos calcular cuántas veces se está replicando ese gen en particular contando el RNA. Cuántas veces aparece la secuencia de RNA en una muestra. Y con eso saber cuál es la expresión génica. Eso se hace mediante una PCR que se llama PCR en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia con la PCR convencional? Que la PCR en tiempo real llevan los oligos que se llaman sondas. Esas sondas llevan una parte, un pedacito fluorescente, que cuando el primer se pega al DNA molde, libera esa fluorescencia y es detectada por un equipo. Y cada vez que se libera una fluorescencia, digamos que es un 1. Dice, ok, se liberó, ya lo detecté. Y el equipo te va acumulando cuántas veces se ha detectado esa fluorescencia y te cuantifica cuántas veces estuvo presente en tu muestra
el gen que tú estás buscando. Es muy útil esta técnica. De hecho, se utiliza muchísimo. Y también se puede utilizar para cuestiones de diversidad genética, que es lo que más se trabaja en este laboratorio en donde yo estoy colaborando. ¿Dudas, preguntas? Y aquí está lo que les comentaba, que no voy a detenerme mucho aquí, lo que es la electroforesis, que no es otra cosa que ver el DNA en un gel. Estas rayitas que ustedes ven en blanco es el DNA. Cuando la amplificación es positiva, se ven estas líneas, que es DNA, tal cual. Si no ven líneas, si no hay nada, si está vacía el carril donde ustedes ponen su muestra, quiere decir que no amplificó nada. Esa es la electroforesis. Bien, eso fue en cuanto a la PCR, a la amplificación de un gen, de cuántas veces quiero yo duplicar un pedacito de un gen. Pero hay otra tecnología que va de la mano que se llama secuenciación de Sanger. Esta tecnología fue desarrollada a finales del siglo pasado, en 1977, por Sanger, de ahí el nombre. Sanger fue el químico que descubrió esta técnica. Utiliza DDTPs marcados fluorescentemente. ¿Qué es esto de DDNTPs? Son otra vez los ladrillos moleculares, es la adenina, la timina, la guanina y la citosina, pero con una pequeña diferencia. Tienen una parte fluorescente. Esa parte fluorescente, cuando se une a una secuencia de DNA a la cual nosotros no sabemos su identidad, imaginen esto, tienen su secuencia, la cual es una A. La letra que quieren saber es una A. Como ustedes no saben qué letra es, tienen que agregar los 4 DNTPs fluorescentes en orden. Por ejemplo, primero aventarían una G y la G no es complementaria de la A, entonces no emite fluorescencia. Si no emite fluorescencia, entonces agregarías otra base, por ejemplo, una C. La C tampoco es complementaria, entonces no hay fluorescencia. Agregarías otra letra, agregarías una A. Como la A es la misma base, tampoco es complementaria, se va de banda. Pero cuando tú agregues una T, porque acuérdense, la A con la T son complementarias. Cuando agregues una T, se va a unir por complementariedad de bases. Y al unirse, se va a separar la parte fluorescente de este DDNTP. Al separarse esa fluorescencia, es detectada por un equipo. Es detectada esa señal. Y dice, ok, hubo fluorescencia. Y esa fluorescencia tiene un color entre muchas comillas, ¿no? Porque realmente no tiene un color, solamente es una intensidad de luz, es un haz de luz el que emite. El equipo detecta cuál es el color de esa fluorescencia y te dice, en esta posición la base complementaria es una T. Y te lo va a mostrar en un archivo que se llama AVI1 y en esta forma que es un electroferograma. Esto de aquí que ven ustedes, que seguramente lo han visto por ahí, o lo han visto en clases, o lo han visto en películas, lo han visto en imágenes, es un electroferograma. Que no es otra cosa que cómo va floreciendo cada vez que se detecta la base complementaria y se emite ese haz de luz, el equipo lo detecta y te la pone. Entonces aquí tienes la secuencia. Y así se va base por base, base por base. O sea, si tienes una secuencia de 500 bases, este proceso se va a realizar 500 veces. Y esa es la manera en cómo sabemos cuál es la secuencia de un gen. Estos equipos son muy especiales, no están disponibles en cualquier lugar. Aquí en México tenemos, bueno, nosotros aquí en este laboratorio tenemos un secuenciador de fragmentos y la UNAM tiene, el POLI tiene, etcétera, etcétera. Y hay empresas que se dedican única y exclusivamente a secuenciación. Y por lo tanto son muy económicas. Por ejemplo, para secuenciación de Sanger, la más económica en el mercado es MacroGym de Corea. Es lo más barato que te puede salir ahorita. En donde para mandar a hacer una secuenciación, ya que tienes tu gen, te sale como en 250 pesos, más o menos. Entonces es relativamente barata. Y así es como funciona la tecnología de Sanger. ¿Dudas, preguntas en lo que salen sus preguntas?
Eh, Ambas, estas dos tecnologías, la PCR y Sanger, son conocidas como tecnologías de primera generación y están muy estrechamente relacionadas. O sea, sin Sanger probablemente no habría PCR y sin PCR no habría Sanger. Y siempre se utilizan. Utilizamos casi siempre una y otra. Pregunta aproximadamente qué precio tiene un secuenciador. El de fragmentos ha de estar como en casi el millón de pesos. Un secuenciador de fragmentos, si no es que más. Entre 1 y 2 millones. Un termociclador está más o menos como en medio millón. Son equipos caros. Son equipos caros, pero si estamos trabajando con esto constantemente, tener un equipo de esos te va a dar para muchos años. En colegio de posgraduados, el secuenciador que tenían allá, tenían tres, uno ya no servía, tenían otros dos, y esos secuenciadores tenían más de 15 años. Y funcionaban, estaban bien, o sea, porque es una tecnología que ya está muy estudiada, muy bien establecida, y son equipos que durarán muchísimo tiempo. Un poco diferente a lo que vamos a ver al rato. Bien, y así es como funcionan las tecnologías de secuenciación. Estas tecnologías tienen sus pros y sus contras. Uno de los principales pros de este tipo es que es aparentemente más económica que otros métodos. ¿Por qué aparentemente? Ahorita lo vamos a ver. Depende de dónde lo vea. Por ejemplo, si yo quiero amplificar solamente un gen de un organismo en particular que a mí me interesa, hacerlo por PCR es muy económico. Una muestra de reacción no te costará más allá de 600 pesos ya completo. Pero veremos que hay otras tecnologías que permiten hacer cosas muchísimo más avanzadas y que en costo-beneficio son más baratas. Pero bueno, aparentemente son más económicas. Relativamente poco equipo para llevarla a cabo. Y digo relativamente porque básicamente lo que se necesita son micropipetas, puntas, eh, un termociclador y ya. Bueno, y en algunos casos una cámara de electroforesis y un aparatito que sirve para leer la concentración de DNA. O sea, relativamente es poco equipo el que se utiliza. Y por eso es que las universidades tienen acceso a este tipo de tecnología, porque realmente no es mucho lo que se necesita para armar un buen laboratorio de biología molecular para PCR. Y al mismo tiempo se necesita poca capacitación para realizar una reacción. Realmente una reacción de PCR, les digo, es como si estuvieran haciendo un pastel, es como si estuvieran cocinando, hay que seguir la receta con los pasos que te marca la receta, tal cual se tienen que hacer, y eso es todo. No se necesita mucho conocimiento técnico para poderlo realizar. Y es tan así que cuando nosotros hicimos nuestras tesis, nos dejaban solos en el laboratorio, o sea, nos decían, aquí está tu equipo, aquí están tus micropipetas, aquí están tus reactivos y allá te bolas tú solo. O sea, es muy sencillo realizarla. ¿Cuáles son los contras? Tiene una limitación muy marcada en la longitud de las secuencias amplificadas. ¿Qué es esto de la longitud de las secuencias? El DNA es muy largo. Y cuando les digo es muy largo, es muy, 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 muy largo. Esa longitud es la longitud de una secuencia. Hay genes que también son muy largos. Por ejemplo, hay genes que miden 2000 pares base. Por ejemplo. ¿Qué son 2000 pares base? Pues son 2000 letras. Son 2000 A, T, G y C, pero acomodadas en un orden establecido. La PCR está limitada en cuanto a cuánto puede amplificar. Más o menos el rango óptimo está en las 1200 pares base. Nunca hay que pasarse de ese número. Hasta 1200 podemos hacer una reacción bien. Más allá de eso empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque hay poca fidelidad al inicio y al final de la secuenciación. Eso es un problema de Sanger que no se ha podido resolver, que siempre el inicio de la secuencia sale muy mal hasta que se estabiliza la reacción y entonces ya empiezas a tener buenos resultados. Mientras que otras tecnologías no tienen este problema, pero Sanger lo tiene. Por lo tanto, si ustedes van a hacer su tesis y quieren amplificar un gen, traten, si es que ustedes están diseñando sus propias herramientas, que no tenga una longitud mayor a 1200 pares base. Y todo les irá bien. Si tiene una longitud menor a esa, todo saldrá bien. ¿Qué pasa si yo necesito hacerla de un gen mucho más largo? Por ejemplo, mi gen mide 1800 pares base y me interesa tenerlo completito porque es para un trabajo muy, muy, muy particular. Pues bueno, en ese caso ustedes generan dos pares de oligos para que se cubra todo. Entonces, para que haya como que partes. Sería más fácil que se los enseñara en una gráfica, pero hagan en cuenta que sería como que cortar la secuencia en cuatro partes en lugar de cortarla en dos. Y de esa manera resuelven este problema que tiene la Sanger de poca fidelidad.
Y otro contra es que solo se pueden amplificar uno o pocos genes por reacción. Si los genes que ustedes van a amplificar más o menos sus oligos tienen la misma temperatura de anillamiento, pueden hacer una reacción de dos o tres genes, pero máximo. No pueden hacer una reacción y amplificar varios. Y es una limitante muy marcada. O sea, me tardo, pongan ustedes unas 3 horas, 4 horas en preparar mi reacción y por reacción solamente puedo amplificar un gen o máximo tres. Entonces sí es un poco lento si yo quisiera hacer análisis donde se involucren muchos genes a la vez. Entonces tiene esa limitante. Para cuestiones en donde solamente me interesa un gen de un organismo, es perfecto porque pues como solamente me interesa uno, solamente me centro con eso y me sale bastante económico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Antes de pasar ahora sí a las tecnologías de secuenciación de siguiente generación. ¿Todo bien o todo mal? Creo que todo bien, si no ya me hubieran preguntado. Todo bien. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es esto de las NGS o las Next Generation Sequencing? Son tecnologías de secuenciación masiva y aquí es donde está la clave. Secuenciación masiva de ácidos nucleicos de alto rendimiento, eficientes y de bajo costo. Esto de bajo costo le pongo un asterisquito porque depende de dónde se vea. Sí, son bajo costo si tomamos en consideración la cantidad de información que nos dan, pero tal vez no son de tan bajo costo si nuestro recurso es limitado. Ahorita lo entenderán mejor. ¿Y qué es esto que sean secuenciación masiva? Bien, la PCR amplifica uno o máximo dos, tres genes por reacción. Este tipo de secuenciación amplifica todo lo que esté presente en una muestra. Y cuando digo todo, es todo. Si estamos haciendo secuenciación completa, amplificará el genoma completo del organismo que estemos analizando y no solamente un gen. Si estamos haciendo transcriptoma, que al rato les platico qué es el transcriptoma, no se va a centrar en un gen, se va a centrar en todos los genes presentes en la secuencia. Básicamente te amplificará todo. Parece que es una secuenciación masiva. Ya no solamente hablamos de uno o dos genes, hablamos de todo lo que esté presente en la muestra. Son de alto rendimiento. Eso quiere decir que nos van a amplificar mucha información, muchísima, de manera bastante fiel, con mucha fidelidad, cosa que Sanger no puede hacer. Además de que son eficientes. ¿Por qué son eficientes? Porque en un cuadrito pequeñito, que ustedes verán más o menos, en ese cuadrito pequeñito, en esa mezcla de reacción, en una única mezcla de reacción, puedo amplificar miles de genes. Y cuando digo miles, es que literalmente son miles. Ayer estaba haciendo una revisión de información que se me solicitó sobre Cedrela, sobre un recurso forestal mexicano, de un transcriptoma que decimos aquí en el laboratorio, el cual tenía 145,000 genes. Y esos 145,000 genes salieron por secuenciación de nueva generación. Entonces, cuando les digo que son miles de genes es porque son miles. Para que se den una idea de que cuánto cuesta y por qué decimos que es relativamente económico. El proyecto humano, vamos a un poquito de historia, lo que es el proyecto Genoma Humano. Este proyecto, que se realizó a inicios de los 90, tardó 13 años en realizarse. Se tardó 13 años en secuenciarse de manera completa el DNA. El DNA humano, todo el genoma, tiene 2.9 gigabases, o lo que es lo mismo a 2.000 millones, bueno, casi 3.000 millones de bases. O sea que son 3.000 millones de letras unidas una a la otra, una a la otra, una a la otra. Y la primera secuenciación costó 2.7 billones de dólares. Eso fue lo que costó el proyecto humano, el proyecto Genoma Humano. Eso fue lo que costó secuenciar el primer genoma. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ni siquiera lo hicieron completo. Porque hubo partes en donde no se podían secuenciar por cuestiones de la misma forma que tiene el genoma. Y esas regiones se quedaron huecas hasta hace 1 o 2 años. Que ya salió la noticia oficial que todo el genoma humano ahora sí se había secuenciado. Pero al inicio todavía nos quedamos cerca y costó 2.7 billones de dólares. ¿Cómo andan las cosas al día de hoy? Pues bien,
Las NGS permiten secuenciar un genoma humano completo en menos de 24 horas. A ese nivel hemos llegado. De 13 años y 2.7 billones de dólares a secuenciar un genoma en 24 horas. Precio. A ver, ¿quién dice cuánto cuesta una secuenciación de genoma humano al día de hoy? Escriban en el chat los números que ustedes consideren que es el costo actual. Recuerden, en los 90 terminó en 2003 el proyecto y en 2003 costó 2.7 billones. ¿Cuánto costará hoy? Los leo. Adelante, escriban los números que ustedes crean correctos, ¿eh? No, aquí no se vale, no hay respuestas incorrectas. Los leo, los leo. Diana dice que 7 millones la secuenciación. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 40 millones, dice Oscar. Ujú. Adelante, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto creen ustedes? Recuerden, costó 2.7 billones en 2003. Han pasado 20 años de ese costo a ahorita. ¿Cuánto creen que haya subido? ¿Cuánto creen que haya bajado? Bueno, creo que se están yendo muy arriba. 200,000 pesos, dice Calvillo. Eh, Te vas a ir para atrás, Frank, cuando sepas cuánto cuesta la secuenciación. Bueno, al año antepasado salió esta noticia. BGI decía Human Whole Genome Sequencing from $400. $400, un genoma entero. Y todavía te ponen, incluye la creación de la librería, la construcción de la librería y una secuenciación de 30X. O sea que tu genoma no solamente se secuencia una vez, sino que te lo están secuenciando 30 veces para que no haya segmentos que no puedas leer. Por $400. Eso fue hace 2 años. ¿Cómo están las cosas al día de hoy? Whole Human Genome Sequencing from 100. $100 al día de hoy. Esto es lo que cuesta la secuenciación de un genoma humano. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es caro o es barato? $100, que son 2.500 pesos por las cuestiones de envío y eso. 2.000, 3.000 pesos. O sea, básicamente ustedes podrían secuenciar su propio DNA si ustedes quieren saber exactamente qué tienen dentro de sus células por $100. Ha sido un avance gigantesco y esto corrobora una de las leyes que se llama la ley de Moore, que está por terminar. Si tienen curiosidad, investiguen qué es la ley de Moore. Esto ha sido la caída de los precios de la secuenciación de 100,000, más bien de 100 millones por genoma, todavía en 2000, hasta la barrera de los $100 al día de hoy. Y por el gráfico va a seguir cayendo. Llegará el momento en donde secuenciar un genoma humano completo nos cueste menos de $10. Tarde o temprano eso llegará. Pregunta, Me pregunta Guadalupe que si la secuenciación es confiable. Sí, sí lo es muy confiable. Son 30X de secuenciación. La profundidad es más que suficiente. Se considera una buena secuenciación a las 20X. Aquí están amplificando 30. ¿Y el precio incluye el ensamble? No, el precio no incluye el ensamble, ese ya lo tienes que hacer tú. Pero la secuenciación, como tal, pues son $100. O sea, es casi nada. Es casi nada. Por eso les decía que estas tecnologías son muy baratas. Si hablamos de esos términos, es muy barato. O sea, disminuir en 20 años 2.7 billones de la secuenciación completa a 100 es una ganga. ¿Qué tecnologías tenemos disponibles entonces para poder generar esta información? Tenemos a Illumina. El 90% de los datos de secuenciación masiva que se encuentran al día de hoy disponibles en las bases. La doctora se pregunta que qué precio tiene el ensamble. Dependerá, más o menos se te cobran más o menos la hora como a $30 y dependerá cuántas horas se lleve tu ensamble. Ponle tú otros $300, $400 más o menos.
A veces es más caro el ensamble que la secuenciación como tal. Pero para eso estamos los bioinformáticos y parte de mi trabajo es hacer el ensamble de estos genomas, entonces digamos que te puede salir más barato. Bien, regresando al tema, el 90% de la información disponible hasta ahorita es por Illumina. Si ustedes revisan sus bases de datos, el 90% de la información disponible de secuenciación masiva viene de este tipo de equipos. Este equipo que ven aquí es un Illumina y es el que tenemos aquí en nuestro laboratorio. De hecho, tenemos dos, nada más que la imagen no cabía. Entonces aquí tenemos nuestro equipo de secuenciación masiva de siguiente generación. Y este está aquí. Háganle la chillona a la doctora Mariel para que las traiga de visita al CNRG y con gusto les doy todo el recorrido dentro del laboratorio para que conozcan cómo se trabaja aquí, conozcan el secuenciador, conozcan cómo es que sale los datos del secuenciador, etcétera, etcétera. O sea que son bienvenidos para cuando ustedes quieran venir. Este tipo de tecnología utiliza un paso de secuenciación por síntesis, muy parecido a Sanger. Aunque Sanger es una tecnología muy viejita, su principio sigue estando disponible. Illumina lo utiliza. Solamente que aquí ya no se hace para uno o varios genes, se hace por miles, y la secuenciación se hace por pedacitos chiquitos, de 70 a 250 pares de base. Son secuenciaciones muy pequeñitas. El DNA, el RNA o lo que queramos analizar se parte en muchos pedazos pequeños, de entre 70 y 250 pares base, y el equipo los va a secuenciar todos, uno por uno. Esto te va a generar un archivo que es un rompecabezas gigante. Ese rompecabezas está armado por un montón de piececitas chiquitas, de las cuales, mediante métodos bioinformáticos, que es a lo que me dedico, se ensamblan. Y hay que utilizar un montón de herramientas para decir, ok, tengo este rompecabezas enorme, ahora tengo que armarlo, y una vez que lo arme, analizarlo y darle un sentido biológico. Es una tecnología muy buena, eh, tiene un rango un ratio de error bastante bajo, es muy buena en cuanto a secuenciación, y su ratio de error es muchísimo más bajo de lo que puede darnos una Sanger, por eso es que es de alta fidelidad. Y si tienen la curiosidad, pueden revisar en YouTube y pónganle cómo funciona la secuenciación de Illumina y les van a aparecer videos de cómo se hace. Pregunta Victoria, ¿con qué equipos o software se necesitan para hacer el análisis de datos? ¿Es difícil? Por ejemplo, los equipos para poder hacer el análisis de datos son computadoras más o menos potentes. Son los que conocen ustedes como servidores. Son computadoras destinadas solamente al análisis de datos con mucha capacidad en disco duro, mucha memoria, muchos procesadores, etcétera. Y de que sea difícil o no, eso dependerá del individuo. Por ejemplo, hay personas a las que se nos da un poquito esta cuestión de las computadoras y la programación, y hay otros que le batallan un poquito, pero si tú empiezas a leer, verás que realmente no es tan complicado, es solamente entender cómo es que funciona la programación. Y entendiendo lo básico de programación, tú puedes ensamblar un genoma, pero sencillo. A veces hasta con los ojos cerrados. Entonces, dependerá de la práctica, dependerá de qué tan familiarizado estés con las computadoras, etcétera, etcétera. ¿Y qué software se utiliza? Es un software que está hecho en un sistema operativo que se llama Linux. La mayoría de ese equipo, de ese software, no está hecho de manera gráfica. No es como tú entras a un Word en donde ves una pantallita y le das clic aquí, le das clic acá y te hace cosas. No. En este software tú tienes que escribir las instrucciones a mano. Tú le dices al equipo, hazme esto, lo escribes en el código de Linux y el equipo lo hará. Creo que esa puede ser la parte más complicada, pero realmente no es difícil, es cuestión de acostumbrarse. Llega un momento donde el código lo lees como si estuvieras leyendo en español. Y ya se le quita eso de complicado y difícil. Bueno, regresando al tema, ¿cómo es que funciona esta secuenciación a grandes rasgos? Pues bien, tenemos fragmentos chiquititos, los cuales literalmente van en un chip. Hay chips de secuenciación que son pequeñitos. Ese chip, a nivel molecular, tienen hebras donde se va a unir la secuencia que queremos sintetizar. Una vez que se una, va a entrar una Taq polimerasa de muy alta fidelidad, que va a ser básicamente una PCR, pero en miniatura. Va a ser una PCR y de una secuencia vamos a tener dos secuencias. Cuando se hace esto, la diferencia con Sanger
es que el equipo de Illumina en tiempo real va contabilizando qué es lo que se va pegando. Aquí los DNTPs tienen esa fluorescencia, entonces cada vez que polimeriza, sueltan el fluoróforo y se detecta una señal. Entonces el equipo, el chip, en tiempo real va detectando esto y cuando se termina la secuenciación, genera un archivo en donde al mismo tiempo hizo una PCR y también hizo la secuenciación de la secuencia. Valga la redundancia. Entonces, en una sola corrida tienes las dos partes. Por eso es que lo hacen equipos muy específicos y son equipos muy caros, bastante caros. Y cuando ustedes tengan información, esa información básicamente son ceros y unos. Es solamente en lenguaje de computación. Se necesitan programas especiales para poderlo traducir a un lenguaje que nosotros entendamos. Que es aquí donde se gasta la mayor parte del tiempo en, ya una vez que termina la secuenciación, armar el rompecabezas. Ese rompecabezas es el difícil. Luego hay otro tipo de tecnología, por ejemplo, la Ion Torrent. La Ion Torrent es una secuenciación semiconductora por corriente de iones. ¿Qué es lo que quiere decir esta trabalenguas? Bueno, si Illumina, cuando se está anclando, cuando se polimeriza cada uno de los DNTPs, suelta una fluorescencia y el equipo de Illumina mide la luz que emite esa fluorescencia, el Ion Torrent mide el cambio en el pH. Cada vez que se une un DNTP, cada que una A, una T, una G o una C se une al DNA molde, se liberan iones, de ahí el nombre, ion torrent, se liberan iones por la unión. Ese cambio minúsculo en la corriente de iones, que no es otra cosa que un cambio en el pH, es detectado por el equipo. Y de acuerdo a ese cambio, le asigna una letra. Le va a asignar una A, una T, una G y una C. Es una tecnología muy buena, de muy alta fidelidad, pero tiene un problema enorme. A diferencia de Illumina, es que Illumina es más barata de utilizar y más fácil. Preparar una librería en Illumina es mucho más sencillo que lo que puede ser preparar tu información para Ion Torrent. Y este pequeño problema ha hecho que Ion, a pesar de ser una tecnología superior en cuanto a secuenciación, sea poco utilizada. Tan poco utilizada que Ion Torrent está muriendo. Eh, no están vendiendo lo suficiente por ese detalle. Si resuelven ese problema, Ion Torrent volverá a ser referente. Mientras, no. Produce secuencias cortas de hasta 400 pares de base también. Y es muy utilizado para genomas pequeños y metagenómica. Les digo, es una tecnología bastante buena. Tiene muy alta fidelidad, pero es muy difícil de utilizar y es muy cara. Bueno, y otra cosa también, no tiene liberado. Illumina te dice cuáles son los reactivos que utiliza y son reactivos liberados. O sea, tú puedes revisarlos y te dice exactamente qué cosa trae cada reactivo. Ion Torrent no. Ion Torrent son privativos. No te dice qué traen sus reactivos, no te dicen cómo vienen sus chips, no te dice nada. Y también esa cuestión de que sean tan cerrados les está jugando en contra. Luego tenemos Nanopore, que eso ha sido lo más nuevo. Es una secuenciación portátil, esto es en tiempo real. Aquí ya no estamos hablando de que yo meto la secuencia al equipo, me la da y luego tengo que pasar por otro programa, etcétera, etcétera. No. Aquí ustedes hacen sus muestras, ponen una gotita en el equipo, que es aquí donde ven este hoyito por acá, por esta zona más o menos. Tiene una entrada, ponen una gotita de su muestra, lo conectan a una computadora, le dan iniciar y listo, van a tener una secuenciación completa en muy poco tiempo. Produce lecturas muy largas. Y cuando digo muy largas es que son muy largas, de hasta 4000 pares base, hasta 4 kilobytes. Tiene eso sí, que su rango de error es muy alto. O sea, te da secuencias muy largas, pero con mucho, mucho error. Y generalmente se utiliza acompañado de otros métodos como Illumina. ¿Cómo funciona esto? Bien. Si ustedes necesitan ensamblar un genoma, si yo lo parto en pedacitos muy chiquitos, computacionalmente hablando, se necesita muchísima potencia para hacer ese rompecabezas. Hagan de cuenta que ustedes se compran un rompecabezas de 10.000 piezas y si lo quieren ensamblar, pues se van a llevar semanas. En cambio, si me compro un rompecabezas para niños de 20 piezas, pues voy a terminar en un ratito. Más o menos así funciona. Nanopore, al ser fragmentos mucho más largos, ensambla el genoma más rápido, porque esos fragmentos son muchísimo más largos, pero con mayor error. Entonces se utiliza Illumina
para, en esas regiones en donde los rangos el ratio de error puede ser muy alto, se ha corregido por la secuenciación de fragmentos cortos. Y como ya tenemos ensamblado en nuestro genoma guía, el ensamble de los fragmentos cortos de Illumina es más rápido. Entonces, por eso que siempre se utilizan casi casi acompañados. ¿Y por qué es nanopor? Porque literalmente es un nanoporo. Es esto de aquí, es tal cual, un poro en donde pasará la secuencia de DNA y será traducido. Véanlo. Literalmente es un... sí, no importa que no se escuche por este... De hecho, no iban a escuchar el video, solamente es música. Literalmente es un poro de tamaño molecular hecho de proteína, el cual por pura afinidad va a hacer que la hebra de DNA entre al poro, pase por él, cambia, igual que Ion Torrent, cambia el pH de la muestra conforme va pasando cada una de las bases y esa es la manera en cómo se va secuenciando. Aquí no se utiliza la síntesis, simplemente pasa la molécula y al pasar la molécula se sabe cuál es su, eh, eh, su identidad, se sabe cuál es su secuencia, valga la redundancia, solamente con pasar por ese nanopor. Y es el tipo de tecnologías que tenemos ahorita presentes. Hay una que se basa en la síntesis que se llama DNBSEC. Es una tecnología propiedad de los chinos, de BGI, de Beijing Genomic. Es una secuenciación que utiliza varios métodos, no solamente uno, pero esta secuenciación sí es privativa, todavía no liberan esa información. Tiene alta fidelidad, muy bajo porcentaje de error, y es la secuenciación más económica que pueden encontrar en el mercado. Eh, tarde o temprano le van a quitar el mercado a Illumina porque los precios de secuenciar por DNBSEC son bajísimos. Por ejemplo, una secuenciación de genoma completo para DNBSEC te cuesta alrededor de $200. Mientras que esa misma para Illumina te puede estar costando 1,200 dólares. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces la calidad debe de ser inferior porque es más barato. Pues resulta que no. La calidad de NBC que es muy superior a la calidad de Illumina por este detallito, porque son nanobolas de DNA. Al ser bolas de DNA están estables, están cerradas, es un círculo anclado a un microchip y siempre se va a leer la base original. Entonces su fidelidad es muy, 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 muy alta y muy barata. Y produce secuencias cortas de 150 pares base. Y se utiliza mucho, mucho, mucho. Es ahorita la que está en boga. Ahora sí, después de esta casi hora y media de estarles hablando de tecnología de secuenciación, de cómo es que funcionan, etcétera, etcétera, es necesario para entender cómo es que se utilizan en el mejoramiento genético. Para eso tenemos que entender que es un marcador molecular, porque el mejoramiento genético va de la mano de los marcadores moleculares. Un marcador molecular son secuencias identificables de ADN que se encuentran en determinados lugares del genoma. Básicamente son pedacitos de ADN que nos sirven para detectar algo. Por ejemplo, en los virus, para cuando ustedes quieren detectar su presencia, buscan algo que se llama la cápside nuclear. Buscan la secuencia que codifica la cápside. Como yo busco esa secuencia que codifica la cápside, esa secuencia es un marcador molecular, porque me dice si está presente o no.
Si yo estuviera buscando un gen de resistencia a sequía, por ejemplo, en plantas, y yo sé cuál es la identidad de ese gen, haría un oligo para amplificar específicamente ese gen. Ese gen se convierte entonces en un marcador molecular, porque si lo encuentra, me dice que esa planta es resistente a sequía, si no lo encuentra, me dice que no. Cualquier DNA, cualquier fragmento que me sirva para identificar secuencias o temas relacionados o a una característica, etcétera, es un marcador molecular. Y esta herramienta es una herencia mendeliana y no es afectado por el ambiente. ¿Cuál es el problema con el mejoramiento genético tradicional? En que generalmente se iban a características fisiológicas. Por ejemplo, siembro mis plantitas, las someto a estrés y veo cuál es la que se comporta de acuerdo a la característica que yo quiero encontrar. Muchas veces la activación o no de esos genes dependen de las características ambientales. A veces no bastaba con darle el estrés para que esa característica se presente. Y si no se presentaba, muchas veces podía estar obviando genes de interés por no presentar esa característica fisiológica o seleccionando plantas que aparentemente tienen la característica, pero que no es fruto de la herencia mendeliana, sino que simplemente es fruto del ambiente. Entonces, en el mejoramiento convencional, te podía llevar muchísimo tiempo llegar a un punto porque era prueba y error. Era de selecciono mis semillas, las siembro, espero que alguna de las plantas que sembré cuando llegue a la edad adulta me muestre la característica deseada y luego vuelvo a seleccionar. Pues había veces en donde tú sembrabas tus semillitas, esperabas a que creciera, te aventabas todo el ciclo, llegaba el final y ninguna planta presentaba la característica que tú querías. Entonces ya habías perdido un ciclo completo. Con los marcadores moleculares no pasa eso, porque como son herencia mendeliana, si está presente, el marcador te lo va a decir, si no está presente, pues no. Entonces eso te ahorra tiempo, porque en lugar de esperarte a que tus plantas lleguen a edad adulta para seleccionar, desde que nacen, tú ya puedes ir tomando muestras de las hojas, utilizar el marcador del gen que yo estoy buscando y aquellas que dan positivo conservarlas y las que no eliminarlas. Reduzco tiempos, reduzco espacio, reduzco plantas a trabajar, etcétera. Tienen muchas ventajas. Y me voy a centrar en dos marcadores específicos. Los AFLPs, que son polimorfismo por ampliación de longitud del fragmento. No se agobien con los significados y qué son, simplemente se los presento porque estos van de la mano con la tecnología que vamos a ver. Esta es una técnica de identificación de DNA que detecta fragmentos por restricción. ¿Qué es eso de fragmentos por restricción? Se utilizaba una enzima que cortaba el DNA, bueno, más bien se utiliza una enzima que corta el DNA aleatoriamente. Cuando cortaba el DNA aleatoriamente, reducíamos el tamaño de un código genético, de un genoma que es gigantesco, a unas cuantas secuencias, a unos cuantos pedazos de secuencia. Y ya que una vez que se hacía esa digestión, que se hacía esa restricción por la enzima, se amplificaba por PCR. Y una vez amplificado por PCR, lo pasábamos por un gel de agarosa o policramida, la cual, por peso molecular, nos mostraba un filtrado y una especie de código de barras. Algo así. Estos patrones ya nos indicaban presencia o ausencia de ciertas cosas. Y generalmente, esto se utiliza mucho para Mariel pregunta que qué es un polimorfismo. Ahorita se los digo. Termino la idea y se los menciono. Esos fragmentos era una especie de código de barras que servían para identificar cuestiones. Por ejemplo, supongan ustedes que la primera planta de aquí mostró resistencia a sequía. Pues yo voy a buscar en este patrón plantas que se parezcan en el patrón para decir, ok, esta probablemente lo tiene, esta probablemente también, y así ir detectándola. Se utilizaban o se utilizan mucho para cuestiones de diversidad genética, los FLPs. ¿Cómo funcionan? De esta manera. Tenemos el DNA, utilizamos enzimas, las enzimas cortan el DNA, la secuencia original en pedacitos más pequeños, se ocupan adaptadores para anclarlos a las cuestiones y al final tenemos fragmentos chiquitos y largos. Y luego vamos a los rapids, que son ADNs polimórficos ampliado aleatoriamente. ¿Qué es un polimorfismo? El polimorfismo
es un cambio en el DNA. Hay polimorfismos de longitud. Por ejemplo, si yo utilizo enzimas de restricción, que se supone que cortan el mismo lugar, si se dan cuenta, tenemos secuencias de diferente peso. Lo que quiere decir que hay polimorfismos, que esas secuencias son variables, varían, tienen cambios, tienen diferencias. Esas diferencias en el ADN es un polimorfismo. O para que lo entiendan más fácil, una mutación. Una mutación es un polimorfismo, es un cambio en la secuencia de DNA. Eso es lo que es un polimorfismo. Los RAPIDs son ADN polimórfico ampliamente amplificado aleatoriamente. A diferencia de las del anterior, aquí lo que hacíamos era agregar un marcador, agregar un oligo aleatorio, y por simple, por random, por cuestiones químicas y físicas, eso se va a anclar en algún lugar y va a amplificar una secuencia. Al amplificar esa secuencia, al igual que los marcadores anteriores, vamos a tener este tipo de patrones, porque están ampliando secuencias aleatorias. Y al tener estos patrones ya podemos ir identificando qué nos interesa y qué no. Los nucleótidos utilizados son de 10 cámeros, de 10 MER, reconocen repeticiones invertidas, etcétera, etcétera. No se enfoquen en esto, solamente se los presento como parte de los diferentes tipos de marcadores, porque ahorita viene lo que realmente interesa. Y estos son muy utilizados incluso para pruebas de paternidad. Si alguna vez han preguntado cómo es que se hacen las pruebas de paternidad, pues es así, con RAPID, con FLPs, con SNPs, etcétera. En donde se compara el organismo a identificar, se compara ese patrón y el patrón es comparado con los progenitores. Si hay zonas de los patrones que se repiten, es porque es el progenitor. Y así es como se hacen las pruebas de paternidad. Muy útiles para ganado, muy útiles para humanos, obviamente, y muy útiles para forense, para cuestiones de cuando quieren saber, cuando alguien que ha fallecido no se conoce su identidad, a ver, es así como se hace, se utiliza el DNA y con base a marcadores se detecta con quién está emparentado. Son muy útiles esas técnicas. Y también se utiliza en la agricultura. Y por último tenemos los SNPs, los SNPs, que son variables de un solo nucleótido. Aquí el polimorfismo está presente en un solo nucleótido. ¿Qué es esto? Tienes una secuencia del mismo, déjame ver si no tengo, si aquí están las imágenes. Tienes una secuencia, la cual es casi igual para todos los organismos, para todos los individuos, pero cambia en una posición. ¿Ven? Aquí es igual, solamente hay un solo cambio, en una sola posición. Eso es un SNP, es un nucleótido de una sola posición, un single nucleotide polimorfismo. Un nucleótido de un solo punto, un solo cambio. Son muy útiles también. Son variaciones, como les digo, únicamente en un punto del DNA y existen en todo el genoma. Los SNPs, los SNPs están en todo el genoma. Tenemos estos cambios. Muy utilizados para genotipado, pero mucho. Y un solo SNP puede modificar el producto final de un gen. A veces un solo cambio en una posición específica de un gen te puede dar otra proteína con otra función, con otras cualidades, con otras características. Entonces son importantes también los SNPs para cuestiones biológicas, para cuestiones de mejoramiento genético, etcétera, etcétera. Y otra vez la imagen es solamente un cambio de una sola posición. Y aquí tenemos otra vez otro ejemplo en donde hay un gen, en donde solamente tiene un cambio de una G o una T y dice que este cambio está presente, por ejemplo, en un 6% de la población. Esos son los polimorfismos, un cambio. Listo, ¿y esto cómo se utiliza? Bueno, hay tecnologías que son muy útiles y muy utilizadas para el mejoramiento genético, como RAXIC, que es una tecnología de secuenciación de siguiente generación, en donde el DNA pasa por un proceso de digestión. Por eso es que les había mostrado el primer tipo de marcadores. Una vez que se ha digerido el DNA, la digestión se hace para reducir el tamaño del genoma a uno más pequeñito, porque como es gigantesco, hay que reducirlo más chico. Son similares a los AFLPs, pero permite la amplificación y secuenciación de miles de fragmentos. O sea que ya no solamente es uno o unos cuantos, aquí es todo el genoma, lo digerimos, tenemos pedacitos y podemos amplificar esos miles. Y nos darían algo así. Aquí está un poquito enredado de cómo se entiende, pero al rato les explico cuáles son los resultados y qué es lo que interesa de esto. Y hay otro tipo de tecnologías para la detección de la expresión de genes, como la PCR en tiempo real que les decía hace rato.
que es una PCR cuantitativa, la que permite cuantificar la expresión de un gen. Por ejemplo, si yo estoy buscando una planta o una variedad que sea resistente a las heladas, por ejemplo, y ya tengo identificado el gen, con el PCR en tiempo real yo puedo hacer mis pruebas con mis plantitas y ver cuáles de esas plantas tienen la mayor expresión del gen. Ya no solamente la puedo detectar de manera visual, sino que ahora también puedo saber exactamente cuál es la expresión y qué tanta expresión tiene. Y de esa manera hacer un doble filtro. Ya no solamente filtro las plantas que tienen la presencia del gen y quienes no, sino que al mismo tiempo filtro qué plantas con la presencia de ese gen tienen muchísima expresión y por lo tanto son mucho más tolerantes. Entonces eso me permite hacer un doble filtro y en lugar de hacer mi mejoramiento con todas esas plantas que tienen el gen, que lo pueden tener en diferentes cantidades, ya solamente centrarme en aquellas que tienen la expresión que a mí me interesa. Y esto ahorra muchísimo tiempo, pero muchísimo. Y esta es muy utilizada por fitomejoradores para evaluar qué líneas expresan algún gen de interés. Y no solamente cuáles las expresan, sino en qué cantidades. Por ejemplo, aquí hay un artículo donde utilizaron, dice, Differential Expression of Headshot Proteins in Sorghum. O sea, que utilizan la expresión de los genes para saber qué variedades de sorgo soportan el calor. Y de esta manera detectar aquellas líneas que tienen esa característica y hacer mejoramiento genético. Sabiendas cuál es el gen que provoca este mejoramiento, esta resistencia. Entonces ya no es un mejoramiento a ciegas, es un mejoramiento donde sé cuál es el gen, sé dónde está presente e incluso puedo saber cuál es la cantidad de expresión que tiene ese gen. Por lo que a toda esa tecnología y a toda esta nueva era de la unión de la secuenciación de alto rendimiento con la agricultura se le ha denominado agrigenómica, que ya es el mejoramiento ya no solamente por cuestiones fisiológicas, sino ahora moleculares. Y tenemos la agricultura que va de la mano de las NGS, porque como podemos secuenciar genomas a muy grandes costos o transcriptomas, pues podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, utilizando el RNA-seq y la expresión diferencial de genes. El RNA-seq es una tecnología que permite la secuenciación de un transcriptoma. ¿Qué es el transcriptoma? El transcriptoma es todo el RNA mensajero que está presente en una muestra en el momento donde yo la tomo. Si se acuerdan del dogma central de la biología, todo el RNA mensajero va a ser traducido a proteínas. Por lo tanto, son los genes que se están expresando en ese momento. Ese es el transcriptoma. Es todo el RNA presente en el organismo. El transcriptoma es la colección de todas las lecturas de los genes, tal cual. Y la comparación de dos transcriptomas del mismo organismo en condiciones contrastantes, o sea, de salud o enfermedad, estrés, en condiciones de frío-calor, de humedad, de sequía con riego, etcétera, etcétera, aporta información sobre los genes sobreexpresados y subexpresados. ¿Qué es esto? Pues bueno, con esta tecnología yo puedo saber en condiciones de humedad, en condiciones de sequía, por ejemplo, qué genes son los que más se expresan en la planta, en comparación con una planta que está en condiciones normales. Eso nos lleva a una conclusión lógica. Si yo comparo una planta muy estresada por sequía y una normal, y a la hora de compararla tengo genes que se sobreexpresan en la planta que resiste la sequía, eso quiere decir que muy probablemente esos genes expresados estén relacionados a esa resistencia. La ventaja del RNA-seq es que no solamente me permite conocer la sobreexpresión de ese gen, sino también la identidad del gen. Me permite de un solo golpe saber cuál es la secuencia del gen en cuestión. Y como ya sé la secuencia, puedo generar mis propios marcadores moleculares para buscar ese gen. Y de esa manera, ya sin tener conocimiento previo de mi planta, de qué gen puede estar involucrado, yo poderlo saber y utilizarlo para mi mejoramiento genético. Y aquí hay unos ejemplos del uso del transcriptoma comparativo en análisis. Dice que revela la resistencia y la susceptibilidad de genes de Phytophthora en tabaco con este tipo de tecnología. De esa manera se ha detectado qué genes son los que dan la resistencia a Phytophthora y cuáles genes están involucrados con la susceptibilidad. Como el RNA me permite identificar todas las secuencias, pues ya puedo saber y hacer mi selección de decir, ok, voy a buscar todos mis cultivares que tengan este gen de susceptibilidad los elimino, porque no me sirven.
y me quedo únicamente con los genes que tienen, con las plantas, con las líneas que tienen los genes de resistencia. Para eso sirve la RNA-seq. Aquí lo utilizamos mucho también. Nosotros hemos hecho trabajos de RNA-seq y ahorita les mostramos unos resultados. Por ejemplo, permite la identificación de nuevos genes responsables de la resistencia a enfermedades o condiciones de estrés abiótico. O sea que te permite detectar genes que de un momento tú no sabías que existían, pero con esta tecnología los puedes detectar. Y no es necesario tener una información previa. Por ejemplo, este es un trabajo que yo hice en colaboración con el personal, con los investigadores del laboratorio. Yo hice el análisis bioinformático, los demás hicieron la colecta, preparación, etcétera, 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 en donde detecté genes R. ¿Qué son los genes R? Son genes que codifican proteínas con citas de acción que detectan la presencia de patógenos, activando así los mecanismos de defensa. Básicamente los genes R son genes de resistencia, son genes que se activan con la presencia de patógenos y mediante métodos bioinformáticos es posible detectarlos en un transcriptoma. Y el ejemplo es esto de aquí. Es sumamente útil para plantas no modelo con escasa información, como es el caso de este recurso forestal del cual estábamos analizando. En este recurso detectamos 95 genes potenciales o genes R, los cuales dan resistencia a enfermedades. O sea, yo ya los detecté, ya sé que hay 95 genes relacionados con la resistencia. Falta más información para filtrar de esos 95 cuáles son los que realmente me sirven o no. Pero de entrada, de un recurso del cual no tenemos información básica, no hay nada, son árboles forestales, ya detectamos por transcriptómica al menos 95 genes potenciales. O sea que pueden ser utilizados para mejoramiento genético. Y esto adelanta muchísimos años la investigación. Luego están otras herramientas más avanzadas como genotipado por secuenciación. Este tipo de tecnología permite la detección de SNPs, pero a nivel de genoma. O sea, me permite detectar en dónde están esas pequeñas variaciones en el genoma completo. Las técnicas tradicionales que se utilizaban se basaban en la búsqueda de SNPs en unos cuantos genes. Tradicionalmente así se hacía, solamente se buscaba en unos poquitos genes. Pero con las GBS lo permite hacer en todo el genoma completo. Y eso permite detectar cosas como estas. Tener un locus con una secuencia específica que sé que codifica algo en particular y detectar qué líneas tienen un cambio o una mutación. Esa mutación puede ser benéfica o no, y de esta manera me permite ir filtrando. Si tengo mis SNPs, sé en dónde está mutando y de esa manera saber si este gen está relacionado a algo o si esa mutación me modifica la expresión del gen y ya no me funciona o ya no me sirve esa línea, eliminarla. Esto también permite crear microchips o microarreglos, microarrays. En la parte de abajo tenemos cómo se vería esta secuenciación llevada a una imagen en donde me está agrupando los haplotipos. ¿Qué son los haplotipos? Son colecciones, son poblaciones que comparten la misma mutación. Eso es un haplotipo. Todas aquellas que comparten las mismas mutaciones pertenecen al mismo haplotipo. Si las comparamos con otras y tienen diferentes cambios, diferentes SNPs, es otro haplotipo. Entonces podemos compararlos y decir mi haplotipo 1, que comparte esta mutación en particular o este SNP en particular, tiene resistencia a Phytophthora. Mientras que el haplotipo 2, que no tiene esta forma, no la tiene. Y de esa manera yo ya sé, ok, todos los que se parezcan a mi haplotipo 1 los conservo, los que no, los desecho. Y adelanto en mi mejoramiento. Permiten el descubrimiento de estos nuevos marcadores, este tipo de tecnología. Permite la asociación de marcadores moleculares a características fenotípicas, que es lo conocido como microarreglos, y ahorita lo veremos más a detalle. Permite conocer la variación génica relacionada con el fenotipo con muy alta resolución. Y es lo que les mencionaba. Si yo tengo un fenotipo que es resistente a sequía, hago secuenciación por GBS y me va a dar un patrón de que ese patrón genético, genómico, está relacionado con la característica de resistencia. Como eso es un patrón, es una especie de imagen, pues yo voy a buscar todas las líneas que se le parezcan a esa planta que tiene esa resistencia. Y de esa manera ya puedo ir filtrando mis líneas. Permiten la creación de los microarrays, los microarreglos, en plantas poco estudiadas. Ya verán qué es eso. ¿Qué tipo de estas tecnologías hay? Están los RACSIC, que son los Restriction Site Associated DNA Markers, que no es otra cosa que la secuenciación completa del genoma, la cual previamente fue digerida por enzimas.
Y son ideales para la detección de SNPs en plantas no modelo y plantas modelo. ¿Qué es eso de plantas no modelo y plantas modelo? Las plantas modelo son aquellas que ya conocemos previamente su genoma. Dígase maíz, frijol, calabaza, pepino, etcétera, etcétera. Las no modelos son aquellas que no tenemos información de su genoma. Llámense árboles forestales, llámense plantas poco estudiadas, por ejemplo, eh, algún cultivo ahorita que se me esté pasando, por ejemplo, lufa, cacahuate, algunas plantas que no tienen como que ese genoma todavía reportado, pero con este tipo de secuenciación yo puedo obtener información aunque no esté reportado el genoma. Y los SNPs pueden ser utilizados para la elaboración de paneles. ¿Qué es un panel? Es una especie de arreglo que está linkado, está relacionado a características. Es como si fuera un microarreglo, pero hecho para la identificación. Por ejemplo, yo puedo tener un panel de 600 SNPs que sé que en la planta que yo estoy analizando es resistente a Phytophthora. Esos 600 SNPs sé que están relacionados a esa resistencia. Pues puedo tener mis marcadores moleculares, mis oligos, llámense primers, etcétera, para poder detectar esos 600 marcadores en mis líneas. Y de esa manera, cuando me llega el material, hago mi secuenciación molecular y detecto esos 600 marcadores. Las plantas que los tengan, las conservo, las plantas que no tengan, las elimino. Y de esa manera también puedo ahorrarme tiempo. Se utilizan muy y mucho en la agricultura. Por ejemplo, que tenemos un trabajo en donde se utilizó el RNA al mismo tiempo que el RAXIC para revelar marcadores de SNPs relacionados directamente con la esterilidad de Cryptomeria japonica, que es un árbol. Y esta esterilidad en los machos provoca que tú no puedas obtener polen para mejoramiento genético, porque los machos son estériles. Entonces, con el Raxic, yo ya puedo saber qué marcadores están relacionados con la esterilidad del macho. Y no esperarme a que un árbol que tarda 10 años en crecer para que tenga flores y cosechar polen, me espero mis 10 añitos, voy a cosechar el polen y resulta que el árbol es estéril. 10 años de trabajo tirado a la basura. Entonces, con los Raxic, desde que la semilla del árbol emerge y tiene hojitas, yo ya puedo tomar muestras de esas hojas, hacer mi Raxic y saber si es estéril o no. Y me ahorra 10 años de espera. O sea, ese es el potencial de este tipo de tecnología. Y puede ser utilizado para otras cosas como predicción de cambios. Este es un trabajo que reportamos para un congreso que va a haber apenas, en donde se encontraron 226,000 cambios totales en frijol, de los cuales 2,000 eran útiles para elaborar un panel. De estos, 2,600 fueron detectados en exones. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cambios están modificando las proteínas que está sintetizando el frijol. Esos cambios en las proteínas deben de estar relacionados a algo. Aún no sabemos a qué, porque esa es la primera aproximación. Pero de entrada ya sé que estos cambios, estos SNPs, estos cambios de un solo nucleótido, me están cambiando la síntesis de las proteínas. Puede estar relacionado con tolerancia a enfermedades, con tolerancia a la sequía, al frío, a sus propiedades alimenticias, a la calidad de la proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Al saber esta información, yo puedo tomar decisiones. Puedo decir, ok, este SNP está cambiando la propiedad de esta proteína, lo que lo hace más fácil de digerir. Por lo tanto, voy a crear una variedad que sea de alto valor nutricional, solamente con valores de Raxic. Y eso es un ejemplo de cómo es que se está utilizando. Por ejemplo, en Australia se están utilizando las High Throughput Sequencing o las tecnologías de alto rendimiento para la agricultura, acuacultura, biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en esos países de primer mundo ya son base en el mejoramiento genético, ya no son vistas como una herramienta de ciencia básica, sino que son vistas como una herramienta para el mejoramiento directo. Ya han superado esa fase. Ahora sí, tenemos los microarreglos. ¿Qué son los microarreglos? Es un arreglo de secuencias de DNA o RNA en una superficie, en un chip. Esto permite conocer la expresión de muchos genes a la vez, la cual se conoce previamente.
y está relacionada a una característica fenotípica de interés. Hágate cuenta que es una foto, y aquí se las muestro. Eh, este es un ejemplo de tumores en cáncer, pero funciona igual en plantas. Tenemos dos pruebas, una normal y otra que tiene el tumor. En nuestro caso podría ser una planta normal y otra que tiene resistencia a fusarium, por poner un ejemplo. Hacemos la secuenciación y nos va a dar esta imagen. ¿Ven los patrones de la imagen son diferentes? Supongamos que aquí donde dice tumor, supongamos que es nuestra planta que tiene una resistencia a fusarium. Pues ahora yo sé que en el microarreglo, que en el chip, cuando las secuencias se pegan, me dan esta imagen, este patrón. ¿Qué voy a hacer entonces? Si voy a hacer mejoramiento genético, tomo mis líneas, hago el microchip, hago mis microarreglos y todo lo que se parezca a este arreglo, lo selecciono. Todo lo que no se parezca a ese arreglo, lo desecho, porque no tiene las características que a mí me interesan. Esta es otra manera de hacer mejoramiento genético, por microarreglos. Y son ampliamente utilizados en programas de mejoramiento genético para la toma de decisiones, por ejemplo, para pollos, Fine Mapping and Candidate Gene Region Genotyping. Y se han utilizado mucho para mejoramiento de ganado, mejoramiento de plantas, etcétera, etcétera, etcétera. En donde ya se conoce cuál es la imagen que me tiene que dar el microarreglo y la utilizo para seleccionar qué líneas voy a cruzar con qué otras líneas y obtener características que me interesan. Y este es otro ejemplo de la utilización de los microarreglos para la ciencia. Y ya casi termino. Les menciono DARSIC, que esta es una tecnología más nueva, que es Diversity Array Technology, que es la tecnología de arreglos, pero aplicada a tecnología de alto rendimiento. Mismo principio que RAXIC, pero orientado al descubrimiento de la asociación de marcadores genéticos. O sea, sirve para los microarreglos. Es muy utilizado por CIMMYT para para la clasificación y la generación de líneas de maíz y trigo. Por ejemplo, CIMMYT Maíz Lines, SNP Generated Using DARSIC. O sea, utilizan el DARSIC para seleccionar qué líneas van a utilizar para el mejoramiento genético. Es lo mismo que RAXIC, la diferencia es que al mismo tiempo me da el genotipado, me da dónde están los SNPs y al mismo tiempo me genera los microarreglos. Mata dos pájaros de un tiro. La diferencia con RASIC es que aquí necesito saber cuál es el genoma primero. Con RASIC no, con DARSIC sí. Y para concluir, tenemos la ingeniería genética. ¿Es buena o mala? Pues depende. ¿Los OGM son antinaturales? No. La transferencia horizontal de genes ha existido siempre. Tenemos varios, por ejemplo, tenemos la expresión de genes agregados, que es el cambio, los OGMs más convencionales, en donde metemos un gen a fuerza a una hojita y tendremos un promotor que identifica ese gen transgénico. Es un transgénico que es tomado de otra especie. Pero también tenemos los intragénicos, que implica la inserción de un único gen producto de la recombinación de varios genes de plantas provenientes del mismo cultivo. Aquí ya no son transgénicas, simplemente tomamos de otra planta que conozco el gen que tiene esa resistencia y se lo inserto a una planta que no lo tiene, pero que es de la misma especie. Es modificación genética, es ingeniería genética, pero indetectable y no es un transgénico. Y tenemos los cisgénicos, que es básicamente quitar un gen completo y pegarlo en otra planta de la misma especie. Y está la modificación directa del genoma, hecho por CRISPR. Se ha usado muy poco, pero se ha utilizado. Y esto permite la edición directa, tal cual, de los genes. Y aquí hay unos ejemplos. Se ha utilizado CRISPR en arroz y para resistencia de Xanthomonas citri en naranjas, en cítricos. O sea que esto ya está aquí. Y el futuro de todas estas ciencias está en el análisis de los datos ómicos. Así que yo les aconsejaría que empezaran a estudiar todo lo relacionado con las ómicas, porque va a ser el futuro. Y básicamente el futuro ya está aquí. Ya la utilizamos, al menos nosotros aquí en el laboratorio, ya utilizamos esas tecnologías. Y también se puede utilizar la inteligencia artificial en sistemas agrícolas. Ese es un pequeño programita que yo hice, el cual me detecta en una foto la presencia o no de Phytophthora. Y es el futuro. En lugar de que ustedes estén pegados horas al microscopio,
Se lo dan a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial les va a decir, sí, miren, aquí está, y es este cuadrito que estás viendo, esa es la espora, tal cual. Y muchas gracias. Creo que sí terminé en el tiempo, Mariel, Sí, a Marco, pesar de que era... perfecto. Si quieres puedes encender tu cámara. Ya me di cuenta que sí son problemas de conexión que tenemos aquí. Tuve un Ajá. pequeño detalle técnico, pero bueno, me parece súper interesante. La verdad es que aquí tengo a varios estudiantes y nos dimos cuenta de la hora y dijimos, ah, no es posible, ya pasaron las 2 horas, ¿no? Ok. Entonces, no sé, podemos dar unos 5 minutitos por si alguno quisiera hacer alguna pregunta ya final para ir concluyendo de los chicos. Por ahí había una pregunta muy interesante que hacían por aquí. Adelante. Le comento yo ahí. Sí, más rápido, porque están aquí y los estoy viendo, ¿no? Entonces, había una pregunta Ok. muy interesante que decían, ¿qué se necesita, Marco, para tener el Sí. nivel de conocimiento que tú tienes? Y si es complicado, porque yo les decía, eres muy joven, somos Sí. muy jóvenes. Eres muy joven, entonces realmente la cantidad de conocimiento en estas áreas que tienes es inmensa. Entonces, ¿qué necesitarían ellos si se quieren dedicar a esta parte, ¿no? De todo lo molecular. Pues básicamente, bueno, el gusto, en nada se aprende a fuerza. O sea, si tú tienes esa curiosidad por saber cómo funcionan estas cosas, el aprendizaje se te hará facilísimo. Y la otra, como realmente se aprenden las cosas, autodidacta. Hay que leer mucho, hay que buscar mucho. Tenemos la ventaja de que el Internet es una herramienta de información inmensa, que si ustedes saben buscar, van a encontrar cosas en serio que tú dices, ¿cómo es posible que esto esté gratis aquí? Mucho de los cursos que he dado, de la información que he leído, de todo esto que sintetizo aquí, está en la red y está libre. Está para acceso gratuito en artículos científicos, en workshops, en capacitaciones, en webinars, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayoría de este bagaje, de estos conocimientos, lo he aprendido autodidacta. Realmente ha sido muchas horas de estar leyendo. Así que aprovechen cuando van al baño y tienen sus 5 minutos, léanse un artículo. Si no pueden dormir en la noche, léanse un artículo. Si van en el camión y son 3 horas de viaje, léanse un artículo. Van a aprender mucho. El autodidacta es, para mí, la manera en que mejor se aprenden las cosas. Ok, muchas gracias, Marco. Pues no me queda más que agradecerte. Realmente para mí siempre es un placer escucharte y realmente verte en esta modalidad ya como Ujú. profesionista. Me da mucha emoción y realmente es muy gratificante porque efectivamente, ¿no? Tienes esa capacidad de comunicación. Creo que los chicos se quedan contentos. Ya me dijeron que quieren ir allá al centro, Al quieren CNRG, ir a la claro. visita, ya te están tomando casi la palabra, pero bueno, ahí veremos qué ajustes podemos hacer y sobre todo que conozcan tu trabajo también y que se puedan hacer colaboraciones, ¿no? Si ellos quieren trabajar Así es. sus hizo algún proyecto en general, pues para integrarse, ¿no? Claro, aceptamos alumnos para servicio social, aceptamos alumnos de tesis, aceptamos capacitaciones. Hay un programa que se llama Delfín. Yo este año no pedí estudiantes, pero tal vez para el próximo. Y ese programa Delfín permite que estudiantes vengan aquí a capacitarse. Por ejemplo, si quieren Ok, capacitarse en bioinformática, biología molecular, adelante. Y no es el único laboratorio que existe. Está el de semillas, está el de cultivo in vitro, está el de microbianos, está el de ADN y genómicas, está pecuaria. Ustedes deciden. Estén atentos, el siguiente año con el programa Delfín se van a publicar las, las, ay, se me fue la palabra. convocatoria. La convocatoria para los que quieran participar. Y estamos abiertos para tesis, artículos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Marco. Te agradezco. ¿Quieres dar algunas palabras finales ya para concluir? Para concluir, sí, quisiera decirles que estos temas de entrada pueden sonar muy complicados porque hay muchos términos de que es un SNP, un polimorfismo, que es la PCR, etcétera, etcétera. Pero se darán cuenta que cuando empiecen con lo más básico que es PCR, todo lo demás se va dando por anexo. Y llegará un momento donde ustedes van a ser, tal vez si no expertos, pero van a conocer muchísimo del tema. Y cuando escuchen, es que el polimorfismo, ya sabrán a qué se refiere. No, es que esta técnica de Raxi para esto, ya sabrán a qué. O sea que lo difícil es empezar y una vez que empiecen van a ver que todo es sencillo, todo es fácil.
Solamente es pues dedicarle un poquito de tiempo, nada más. Y adelante, Así chicos. Yo les aconsejaría que aprendieran un poquito de programación, aunque no sea lo suyo, aunque digan, es que yo de programación de plano no. Aprendan, aunque sea poquito, aprendan. El negocio del futuro cada vez es más complicado ahorita conseguir ciertos empleos porque te piden, aparte de tu especialización, otras más. Si ustedes ponen que son agrónomos, especialistas en esto, especialistas en biología molecular y programación, es muy factible que entren fácil. Yo por eso soy aquí, porque era ingeniero agrónomo con experiencia en biología molecular y aparte bioinformática. Entonces, así como de, ok, vente, eres tres en uno. Más. Entonces, por favor, especialícense, aprendan a programar, aunque sea poquito. bueno, pues muchísimas gracias por las recomendaciones. Los chicos, la verdad, sí están motivados. Ya te están aplaudiendo aquí en persona. No se ve. Y pues no me queda nada más que agradecerte, Marco, por la invitación. La verdad fue una plática muy buena, muy enriquecedora. Y pues esperemos tenerte aquí en la UG muy pronto también para que nos visites. Ojalá, ojalá, Bueno, invítenme, quiero conocer. gracias. Ujú. Este, Eh, eh, nosotros nos vemos en la siguiente plática, que va a ser, me parece, el 16 de noviembre. Entonces, ya les estaré compartiendo las invitaciones. Y claro, Marco, estás invitado. Muchísimas gracias y nos muchas vemos. gracias. Nos Gracias. vemos. Luego, Bye. bye. Muchas gracias, Ale. Pues ya, todo quedó muy bien. Qué bueno. Nos vemos en la próxima. Sale, nos vemos, cuídate. Gracias. Bye. Adiós, niños.